Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a dejar el contenido de Elipse para que ustedes lo puedan tener ahí y lo puedan revisar en la plataforma. Igual les voy a dejar cargado el material, el cuadernillo con todos los apuntes que nosotros vayamos tomando durante la clase. Para definir la elipse vamos a decir que es el lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Identificar aquí que vamos a tener entonces nuestros dos puntos y lo que va a ocurrir es que la distancia a cualquier punto de la elipse va a ser constante. Esto lo podemos ver directamente en GeoGebra. Voy a decir que el punto F1, que va a corresponder a nuestro primer foco, va a ser igual a menos 2,1, por ejemplo. Ahí tendríamos nuestro primer punto. Y el foco 2 va a ser igual a 2,1. Así. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Que nosotros vamos a poder generar la elipse. Así. ¿Cómo nos va a quedar? Identificando entonces dos puntos y de qué tamaño queremos que nos quede la elipse. Entonces yo lo voy a poner hasta ahí. Voy a ocultar ese punto. ¿Qué nos está diciendo entonces esta primera definición? Que si nosotros ubicamos un punto, a este punto le voy a cambiar el nombre mejor, lo voy a llamar W. Una letra que no vayamos a ocupar porque esa es la que está como escondida. Entonces voy a utilizar ahora sí el punto A, que lo voy a ubicar por ejemplo ahí. Si trazamos segmentos que vayan desde nuestros focos a ese punto, si se fijan los identificó como F y G. Y hacemos esa suma, F más G, en este caso nos da 8. Si nosotros tomamos este punto y lo movemos, lo que va cambiando es el valor del segmento F y del segmento G. Pero da lo mismo la posición en la cual nosotros dejemos este punto, porque la suma de estos segmentos, es decir, la distancia entre los focos y la elipse, va a ser siempre la misma. Siempre va a ser 8. Eso es lo que nos está diciendo entonces esta primera definición. Perdón. Ahora sí. Ahí volví al cuadernillo. Entonces, esas distancias, como les decía, corresponden a nuestros segmentos que van a ir desde los focos hasta un punto que va a estar en la elipse, pero si nosotros sumamos esas distancias siempre va a ser la misma, va a ser constante. ¿Qué otros elementos podemos encontrar? Primero, el eje focal, que es la recta que pasa por nuestros focos. Voy a volver al GeoGebra. Si identificamos entonces nuestro eje focal, tendríamos que utilizar la recta que pasa por nuestros focos. Le voy a cambiar el color. En propiedades, ahí sí. Esa va a ser entonces, en vez de H, le voy a poner aquí, que es nuestro eje focal. Eje focal. Ahí sí. Ese va a ser entonces el eje que va a corresponder a nuestros dos puntos. Si nosotros identificamos la intersección entre nuestro eje focal y la elipse, va a corresponder a dos puntos, que los voy a renombrar también. Aquí le voy a poner que va a ser V1 y ese que va a ser V2. ¿Por qué? Si nosotros podemos identificar cuál es nuestro eje focal, los puntos de intersección con la elipse van a ser nuestros vértices, que es lo que está definido entonces a continuación. Aquí tenemos entonces nuestros vértices, son los puntos donde el eje corta la elipse. Por otro lado, también vamos a encontrar un centro, que va a ser el punto medio de segmento que une nuestros focos. Y en el GeoGebra nosotros sabemos que tenemos una herramienta que es el medio o centro,
que simplemente marcando nuestra figura, en este caso nuestra elipse, nos va a arrojar que ese es el centro. ¿Y qué es lo que nos dice la definición? Que esta distancia es la misma que nosotros encontramos acá, por lo tanto es nuestro punto medio. A esto lo voy a llamar C. Ahí sí, ese es nuestro centro. ¿Qué más? Vamos a encontrar la normal, que es la recta que pasa por el centro, pero es perpendicular a nuestro eje focal. Es decir, si trazamos ahora la perpendicular, que va a ser perpendicular al eje y pasa por el centro, esa sería nuestra normal. Voy a cambiar el color para que se distinga, va a ser verde. Así. Y esa correspondía entonces, en vez de H le voy a poner que esta es la normal. Así. Ahí se fijan que he etiquetado entonces con ese nombre. Además de la normal, podemos encontrar el eje mayor, que va a ser el segmento que une los vértices de la elipse, o sea, va a partir desde el B hasta el otro, y el eje menor es lo contrario, es la cuerda que va a pasar por el centro y que va a ser perpendicular al eje, es decir, va a ser un segmento de la normal. Voy a volver a GeoGebra. Vamos a decir entonces ahora con el segmento desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Esa va a ser, en este caso la dejo como H, voy a cambiarla aquí, que va a ser el eje mayor. Así. Le voy a cambiar el color. Esto va a ser naranjo. No, para que se distinga un poco más, lo voy a dejar ahí. O ahí mejor. Ese va a ser entonces nuestro eje mayor. Y además, si trazamos desde la normal hasta acá, ese va a ser nuestro eje menor. Eje menor. Así. Y lo mismo, le voy a cambiar el color. Aquí lo voy a dejar azul. Voy a mover esto ahí. Y esto que es el eje mayor. Ahí sí. Para que se vaya entendiendo. Esos son nuestros elementos que nosotros vamos a encontrar en la elipse. Voy a volver al cuadernillo. Si se fijan acá, según esta figura, ahí nosotros tenemos los distintos elementos que son los mismos que encontramos entonces al yo establecerle directamente por el GeoGebra. Desde aquí también nosotros podemos identificar si el centro está o no en el origen. Definiendo primero cuando está en el origen, lo que vamos a encontrar es que la ecuación va a ser como entre comillas más sencilla que cuando el centro está en otro punto. Y en el caso de estos valores de A y B, responden al semieje mayor y semieje menor. Es decir, van desde el centro hasta el vértice de nuestra elipse y lo mismo acá, el centro hasta el vértice con la normal o a la intersección con la normal. Lo mismo ocurre acá. Si nos fijamos, esto es como si lo estuviésemos trabajando de manera horizontal y aquí se lo estamos viendo de manera vertical. ¿Qué va a ocurrir entonces? Si tenemos como condición que el eje mayor o el mayor valor de el A está en el eje X, es decir, nos va a quedar de manera horizontal. Su ecuación canónica corresponde a x cuadrado dividido por a al cuadrado más y al cuadrado dividido por b al cuadrado, y esto ahora va a ser igual a 1. Nuestros vértices, como son dos, los que están aquí, van a corresponder al valor de A tanto positivo como negativo. Por ejemplo, lo que yo les mostraba en el GeoGebra, en el menos 2,1 y el 2,1. Siempre va a corresponder al mismo valor, pero positivo y negativo. En este caso es 0 porque recordemos que está en el origen. El extremo menor nos queda entonces de esa forma. 0,1
b positivo y 0, b negativo. Y los focos, que recordemos que van a estar, por ejemplo, por ahí, siempre nos van a quedar que va a corresponder a más menos c, 0, donde el c se calcula como la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, es decir, los semiejes al cuadrado. El eje mayor va a corresponder a 2a y va a ir desde los vértices hasta el otro vértice. El eje menor va a ser 2b y va a ir desde b hasta beta prima según lo que nosotros estemos trabajando. Voy a continuar acá. En el caso de que la veamos de manera vertical, es decir, que el valor mayor está en el eje y, la ecuación, si se fijan aquí, cambia los valores. Ahora nos queda como x cuadrado dividido por b al cuadrado más y al cuadrado dividido, y al cuadrado dividido por a al cuadrado. Y eso va a ser igual a 1. El vértice también se altera el orden, pero los elementos que utilizamos son exactamente los mismos. Ocurre lo mismo para el eje menor. Nuestro foco ahora va a estar en el 0, el valor de c positivo y negativo, pero el c se calcula de la misma forma. Y en cuanto a los ejes, sus valores no cambian. Veamos entonces un ejemplo en donde tengamos que aplicar esta expresión. Si nos fijamos, nos dice, determina los elementos de la elipse cuya ecuación es 9x cuadrado más 4y al cuadrado menos 36. Lo que vamos a tener que hacer en primer lugar es transformarlo en la ecuación canónica. Ecuación entonces canónica. Canónica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Partimos desde el 9x cuadrado más 4y al cuadrado menos 36 igual a 0. Entonces la idea siempre es dejar primero cada uno de los valores que está al cuadrado solo y todo lo demás lo pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría 36 positivo hacia el otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si recordamos, en esta parte de la igualdad siempre nos debe quedar 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir todo por ese mismo valor, es decir, voy a dividir todo por 36 para que aquí se genere el 1. ¿Cómo nos va a quedar? 9x cuadrado dividido por 36 más 4y al cuadrado dividido por 36 igual a 36 dividido por 36. Y ahí vamos simplificando. Entonces aquí podemos simplificar la primera fracción por 9. Eso quiere decir que el denominador nos va a quedar 4. El y al cuadrado dividido por, ahí podemos simplificar por 4 y nos quedaría entonces aquí sí 9. Y 36 dividido por 36, eso es 1. Recordemos que nuestra ecuación canónica va a corresponder al x cuadrado dividido por b al cuadrado más y al cuadrado dividido por a al cuadrado, y eso va a ser igual a 1. Ese es el 1 que yo les decía que tenemos que dejar entonces a ese lado. ¿Qué va a ocurrir en este caso entonces? El valor mayor siempre va a ser el a. Ese va a ser el 9. Por eso es que en este caso teníamos que utilizar esa ecuación canónica. El b al cuadrado, por lo tanto, sería igual a 4. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la elipse queda de manera vertical. Ahí sí, elipse vertical. Como ya sabemos que el a al cuadrado es igual a 9, entonces el a va a ser igual a 3, el b va a ser igual a 2. ¿Cómo identificamos el valor de c? Recordemos que era la raíz cuadrada de a al cuadrado, es decir, 9 menos el b al cuadrado, que sería 4. Es decir, el c nos va a quedar como la raíz de 5. Eso lo podemos dejar tal cual, recordando que el c es un número y la raíz de 5 es un número, si bien es un número entero,
pero lo podemos dejar aproximado. Entonces con esto podemos identificar cuáles van a ser sus elementos. En primer lugar vamos a encontrar el vértice, o los vértices en este caso. Recordando que el vértice se trabaja como 0, el valor positivo y negativo de A. Es decir, los vértices nos van a quedar en el 0, el más y el menos 3. Ahí vamos a encontrar los vértices. El extremo menor, que esto lo identificábamos como más menos b, 0. Es decir, nos va a quedar en el más menos 2, 0. Recordemos que siempre van a trabajarse con 2 puntos. El foco, o los focos, nos van a quedar f en el punto 0, más menos c. Es decir, el foco va a estar en 0, más menos la raíz de 5. El eje mayor, que recordemos que era igual a 2a. En este caso, como el a vale 3, el eje mayor va a ser 6. Y el eje menor correspondía a 2b, pero b vale 2, entonces nos va a quedar igual a 4. Esos son los elementos que nosotros podemos encontrar en nuestra elipse. Sigamos entonces. Ahora vamos a cambiar el centro, ya no va a estar en el origen, sino que nos vamos a mover a cualquier punto dentro del plano cartesiano. Si se fijan aquí, en el caso de trabajar con una elipse de manera horizontal o de manera vertical, lo que va a cambiar es que nos genera una expresión donde vamos a tener que restarles el valor de x aquí, y al y le vamos a tener que restarle la coordenada de el y, quedando entonces de esa forma, elevado a 2. Se mantiene el a al cuadrado y el b al cuadrado, y también tiene que ser igual a 1. En el caso de los vértices, también le vamos a tener que sumar y restar el valor de a, pero el a recordando que lo vamos a tener que trabajar con h. Lo mismo para los focos. Sería h más c, el valor de k, y h menos c, el valor de k. Y de esa forma vamos a encontrar el eje menor y el eje mayor. Lo mismo si es que trabajamos entonces en sentido contrario. Vamos a tener que aquí lo que cambia es el orden de A y B, pero lo podemos establecer entonces de esa forma. Y la ecuación general es cuando nosotros resolvemos de manera, o la ecuación canónica, para que nos quede entonces de esa forma. Y esto lo vamos a ver entonces aplicado en este ejemplo. La idea es determinar entonces los elementos de la elipse cuya ecuación es la que tenemos acá. Si nos fijamos, nuevamente el valor mayor sería ese, por lo tanto, ese sería nuestro a. Vamos a decir que el a al cuadrado va a ser igual a 9, por lo tanto a va a ser igual a 3. El valor de b al cuadrado sería igual a 4, es decir, b es igual a 2. Ya habíamos dicho en el mismo ejemplo anterior que el c, como era la raíz cuadrada de la resta de ambos valores, siempre el mayor menos el menor, nos quedaba como la raíz de 5. Además, si tenemos aquí que el x se le está sumando 3, recordemos que lo utilizamos con el signo contrario, entonces el h va a corresponder a menos 3 con el signo contrario. El k, que está en la segunda coordenada, por lo tanto es el y, sería ese valor, pero con su signo contrario, es decir, el k vale 2. Y con eso podemos identificar todos los elementos. Los vértices que se calculaban como h más menos a,
K. Es decir, vamos a tener un vértice 1 que va a estar h menos 3 más el valor de a, 3, el valor de k. Es decir, el primer vértice nos queda en el punto 0,2. El segundo vértice también sería el h, pero menos el valor de a, el valor de k. Es decir, el vértice 2 va a estar en el punto 0, perdón, ahí son signos iguales, así que se suman, menos 6,2. Ahí tenemos entonces nuestros vértices. Unos extremos menores. Veamos acá. Esto nos quedaba como el vértice, perdón, el punto B va a ser h, k más menos b. Es decir, voy a llamar también b sub 1, que va a ser h, es decir, menos 3, el valor de k puede ser primero más 2. Es decir, este primer punto nos va a quedar en el menos 3,4. Y el otro va a ser lo mismo, pero le vamos a cambiar el último signo. 2 menos 2. Es decir, este era 2 en el menos 3,0. Ahí tenemos entonces esos valores. ¿Qué más? El foco. O los focos, que esos se identificaban como f factor de h más menos c, k. Es decir, el foco 1 lo tendríamos en el punto h, que es menos 3, más c, raíz de 5, k, o sea, 2. Eso lo podemos dejar así para no tener que trabajar con números decimales. Y el segundo foco nos quedaría en menos 3 menos la raíz de 5, 2. Ahí tenemos entonces el contenido de nuestra elipse, que era lo que nos faltaba entonces por revisar. Espero que se entienda y cualquier duda ahí estamos en contacto. Que estén muy bien, saludos.